Bueno, vamos a decir una definición muy corta de lo que son las matemáticas. Hasta el latín hay que marcharse para poder encontrar el origen etimológico del término de las matemáticas, ya que emana de mathematicalis. No obstante, esta palabra a su procede del griego de matema, que puede traducirse como estudio de un tema. La matemática es la ciencia deductiva que se dedica al estudio de las propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones. Esto quiere decir que las matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas, etc. Bueno, vamos a iniciar hablando del conjunto de los números enteros. Entonces, existen varias situaciones en la vida cotidiana donde se necesita diferenciar una pérdida de una ganancia, de dinero, temperaturas bajo cero, lugares bajo el nivel del mar, distinguir los desplazamientos de la derecha de los de la izquierda, entre otras cosas. Entonces, las anteriores situaciones obligan a ampliar el conjunto de los números naturales, introduciendo así un nuevo conjunto numérico que permita representar estas situaciones, denominada números enteros. Entonces, debemos retroceder un poco a lo que eran los números naturales. Los números naturales son los números que nosotros pues podemos contar en la naturaleza principalmente. Sí, lo que nosotros podemos ver, podemos contar lo que vemos 5 casas, vemos 3 perros, vemos 2 caballos, sí, lo que podemos observar. O sea, los números naturales van del 1 hacia adelante, del 0 hacia adelante, ¿ok? Entonces, ya hay situaciones en las que necesitamos diferenciar cuando, digamos, ganamos o perdemos, por ejemplo, dinero. Entonces, si ganamos dinero, tenemos ganancias que son positivas. Y si debemos dinero, sería un número negativo. Sería, por ejemplo, si yo le debo 1.000 pesos a alguien, es como si yo tuviera menos 1.000 pesos. Bueno, eso lo vemos más adelante. Entonces, aquí decimos que el conjunto de los números enteros está formado por los enteros positivos, el número cero y los enteros negativos. Y se determina por extensión así. Entonces, esta Z significa números enteros. Me indica que van desde los negativos enteros, ¿sí? O sea, del infinito hacia atrás, infinito, se devuelve hasta menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ya estos son enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Entonces, de otra forma, dice que los enteros es igual a los enteros en unión, son los enteros negativos en unión el 0 y en unión con los enteros positivos. Entonces, el conjunto de los números enteros básicamente está basado por los enteros negativos y los positivos. O sea, los números negativos desde el infinito hasta el menos 1, y si incluyen el 0, y los números positivos desde el 1 hasta el infinito. Entonces, veamos un ejemplo. Escribir el número entero que representa cada situación. Entonces, nuestra primera situación nos dice: la fosa oceánica más importante es la fosa Challenger, con 11.990 metros de profundidad. Imagínense esta fosa, una fosa que hay en el mar y tiene 11.990 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo lo representamos con un número entero? Entonces decimos, en este caso, se utiliza un entero negativo, ya que se trata de una profundidad. Entonces, este número entero es menos 11.990 metros, ¿sí? Si digamos, hablamos de la aquí el ejemplo nos habla de una montaña. Entonces dice, el continente africano presenta el punto más elevado en el monte Kilimanjaro con una altura de 5.895 metros y la mayor depresión se ubica a 155 metros bajo el nivel del mar. Sí, o sea, que nos dice que el continente de África, la parte más alta de todo el continente de África es la punta del Kilimanjaro. Tiene una altura de 5.895 metros. Y la parte más baja de África, o sea, está bajo el nivel del mar, porque siempre las alturas, por ejemplo, las medimos es desde el nivel del mar. Sí, de hacia arriba del nivel del mar y hacia abajo. Entonces la parte de abajo, más baja, se ubica a 155 metros bajo el nivel del mar. Entonces, para ubicar estos números en los números enteros, diríamos, en este caso los números enteros que representan la situación son: el monte Kilimanjaro es un positivo con 5.895 metros y la mayor depresión sería
la mayor depresión del continente sudafricano con menos 155 metros, ¿sí? Tomando como referencia el nivel del mar. Bueno, ahora vamos a ver algo de la representación en la recta numérica de los números enteros. Los números enteros se pueden representar gráficamente sobre una recta numérica así. Primero se ubica un punto sobre la recta numérica al que corresponde el 0. Entonces, primero ubicamos el 0, ¿sí? Recordemos que esto es una recta numérica. Esto es una rectica numérica. Todos los espacios son iguales. Todas las distancias del 0 al menos 1, del 0 al 1, del 1 al 2, todas las distancias son iguales. Bueno, luego, a partir de este punto se ubican marcas separadas unas de otras por espacios iguales, tanto a la derecha como a la izquierda. Como les dije, se divide en espacios totalmente iguales, tanto a la derecha como a la izquierda. Y por último, a cada marca se le asigna un número entero. A la derecha del 0 se ubican los enteros positivos y a la izquierda los enteros negativos. Entonces podemos ver esto acá. A la derecha del 0 vemos los enteros positivos, ¿sí? Y a la izquierda del 0 vemos los enteros negativos. Entonces, en la recta numérica, los números enteros están organizados de forma creciente, de izquierda a derecha, y permite determinar el sucesor y el predecesor de un número entero. El sucesor de un número entero es el número que se encuentra inmediatamente a la derecha del número dado, mientras que el antecesor de un número entero es el número que está inmediatamente a la izquierda del número dado. Por ejemplo, el sucesor de menos 4 es menos 3 y el antecesor de menos 4 es 5. Vemos acá, el ejemplo dice que los antecesores están a la izquierda, entonces el antecesor de menos 4 es 5 y el sucesor se encuentra a la derecha, entonces el sucesor de menos 4 es 3. Otro ejemplo lo podemos ver acá con el 16. El antecesor del 16 es el 15 y el sucesor del 16 es el 17. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Entonces, determinar los números enteros presentados en la recta numérica. Entonces aquí estamos viendo esta recta numérica y vemos que sobre algunas líneas hay ubicados unas letras, ¿cierto? Entonces nos piden cuáles números van acá en estas letricas. Entonces lo primero que hacemos es ubicar los números enteros en la recta numérica así. Sabemos que del 0 hacia la derecha están los positivos, empezando por 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y del 0 hacia la izquierda están los negativos, empezando por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces ya al final podemos decir cuáles son los números que se ubican en cada punto. ¿Sí? Entonces tenemos que el punto A está en menos 4, que el B está en menos 2, que el C se ubica en el 4 y que el D representa el 5. Y pues obviamente el punto O representa el 0. Ya determinamos los números enteros presentados en esta recta numérica. Bueno, ahora vamos a observar esta recta numérica y vamos a responder estas preguntas. A. ¿Qué número entero se encuentra 5 unidades a la izquierda del 3? Entonces miremos, 5 unidades a la izquierda del 3. 1, 2, 3, 4, 5. El menos 8. Respuesta. El número entero que se encuentra 5 unidades a la izquierda de menos 3 es menos 8. Miremos este otro ejemplo. ¿Qué números enteros están entre menos 2 y 3? Entonces entre menos 2 y el número 3 están el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Respuesta. Los números que están entre menos 2 y 3 son menos 1, 0, 1 y 2. Por último, expresar por extensión el conjunto D conformado por los números enteros que están a la derecha del 7. Cuando nos piden expresar un conjunto por extensión, simplemente
hacemos lo siguiente. Respuesta: el conjunto D por extensión es D, ¿sí? El conjunto D, simplemente ubicamos la letra D y le damos una igualdad. Y entre paréntesis nos dice que los números enteros que están a la derecha del 7. Entonces yo sé que del menos 7 a la derecha, ¿cuáles están? Menos 6, menos 5, menos 4 y siguen hasta el infinito, ¿cierto? Entonces eso es lo que hago. El conjunto está definido por desde el menos 6, menos 5, menos 4 en adelante hasta los enteros, y pongo los puntos suspensivos que indica que va hacia el infinito. Son todos los enteros que están a la derecha del 7. Vamos a ver este otro ejemplo. Escribir la temperatura como un número entero. Luego determinar el antecesor y el sucesor del número entero. Entonces tenemos una temperatura que se está midiendo aquí en Moscú, Rusia. Temperatura bastante baja, una temperatura de menos 20 grados centígrados. Imaginen el frío, ¿verdad? Todo está lleno de nieve. Sí, entonces recordemos que para eso también se usan los números enteros, para medir temperaturas. Podemos decir que estamos a 20 grados centígrados o a menos 20 grados centígrados, que es algo lo que es lo frío, y lo que está del 0 hacia arriba ya es caliente. Entonces sabemos que estamos a menos 20 grados centígrados. Entonces la respuesta: el número entero que representa la temperatura de Moscú es menos 20. Luego el sucesor de menos 20 es menos 19 y el antecesor es menos 21. ¿Sí? Recordemos que el sucesor es el que está a la derecha y el antecesor es el que está a la izquierda.